lluvias de Alucinantemente estrellas, coherente. meteoritos y algún suceso extraño, evidentemente hablaremos. Bueno, aquí tenéis esa pequeña imagen, ese pequeño GIF, no sé si lo veis, pero es una imagen, está en bucle todo el rato, ¿no? De una grabación de un bólido, en realidad no es una estrella fugaz, es un bólido. Ya sabéis que básicamente antes de empezar, y esto lo teníamos muy conocido, las estrellas fugaces son pequeños meteoritos que se queman a gran altura en la atmósfera y la luz que vemos es esa breve existencia que tienen incendiándose hasta que se pulverizan y se desintegran por el calor en las capas altas de nuestra atmósfera. Los bólidos suelen ser más grandes y por tanto sobreviven más tiempo, son más espectaculares. Hemos visto hace poco uno que cruzó el norte de España y se le vio desde prácticamente Burgos hasta Galicia, ¿no? El movimiento, incluso se le rastreó por radar hasta que se desintegró completamente a unos 12 kilómetros de altura. Son meteoritos también, son lluvia de estrellas, pero en este caso más grandes. Y en algún caso hay bólidos lo suficientemente grandes para que no se desintegren del todo y llegan a impactar con el suelo, ¿no? Y ahí es donde hemos recuperado muchísimos meteoritos, ¿no? Casi todos los meteoritos que hemos encontrado pues se deben a eso. Evidentemente, los muy grandes, y cuando hablamos de grandes hablamos de enormes rocas, no solo llegan al suelo, sino que pueden provocar enormes cráteres y en el momento del impacto una considerable destrucción también. Bueno, un poco la definición. A lo largo de la historia, casi todos los científicos... Ah, mira, Santi está aquí. Le voy a esperar, ya que estamos en la primera diapositiva. Me vais a ver de lado porque estoy viendo la pantalla grande. Luce tu perfil. Vemos tu perfil griego. Totalmente griego, egipcio. No, es que esta es más grande, es la que tengo de teletrabajo. No, hola, tocayo, ¿qué tal? Hola, perdonad. Nada, estamos empezando porque hemos estado hablando, no te preocupes, que prácticamente empezando. Vale. Estábamos hablando un poco de lluvias de meteoros, ¿no? Bueno, no lo he dicho, evidentemente esto enlaza mucho con las leónidas, ¿no? Que las vamos a tener próximamente en la siguiente lluvia de estrellas. Desgraciadamente este año, no nos hagamos ilusiones, coincide con la luna llena, con lo cual la observación de las leónidas es un año bastante malo para poder verlas, ¿no? En torno al 16-17 de noviembre, pero este año desgraciadamente no van a ser muy visibles. Una cosa importante, como os decía, es que ya a lo largo de la historia han sido muy estudiadas, incluso científicos de diferentes culturas, ¿no? Astrónomos, astrólogos entonces, que eran un poquito de todo, ya detectaban que determinadas lluvias de estrellas tenían cierta periodicidad, es decir, que volvían cada cierto tiempo a aparecer siempre en las mismas fechas. En esto, como siempre, los chinos nos han hecho un gran favor, porque como tienen esa afición por registrarlo todo, pues tenemos sus registros de cientos y cientos de años y efectivamente pues ellos los veían y decían, oye, ¿qué tal día de noviembre vuelven a llover estrellas, vemos caer estrellas del cielo, ¿no? Y para ellos era bastante importante, de hecho, era una festividad que cerraba un poco toda la cosecha. Fijaros que tenemos un montón de festividades de otoño. En todas las culturas celebran las festividades de otoño, porque en todas las culturas coincide con mucho del final de su cosecha. ¿De acuerdo? Entonces, mucha de la cultura que tenemos hoy en día de Halloween o por poner un ejemplo, ¿no? Las fiestas de la cosecha en algunos lugares de Europa y también de Estados Unidos. Y, por supuesto, muchas de las celebraciones que se hacen en algunos lugares de Asia tienen que ver mucho con estos periodos y esta lluvia de estrellas coincidía también con este periodo. Una cosa muy importante es entender que la gran mayoría de estos meteoritos son más pequeños que un grano de arena. O sea, fijaros lo pequeños que son, pero van a tantísima velocidad que cuando ingresan en la atmósfera se queman a una altísima temperatura. Recordad que aquí volvemos a utilizar la fórmula de la energía cinética. Es la masa por la velocidad al cuadrado. Claro, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aunque hay muy poca masa, hay una enorme velocidad y además medida en metros por segundo, con lo cual pueden generar una cantidad de luz enorme hasta que se consumen completamente. Cuando hay una lluvia de estrellas muy intensa, es decir, que hay muchas por hora, ya no hablamos de una lluvia de estrellas normal. A mí me gusta la expresión tormenta de meteoritos o de meteoros. Hay gente que habla de estallidos, pero eso da lugar a confusión cuando se produce una explosión real de un meteorito. Esto hablamos de 1000 meteoros por hora, ¿eh? Es raro.
ver una de estas. Las que son muy dadas a esto son las Perseidas, la lluvia de estrellas de agosto, ¿no? De las lágrimas de San Lorenzo, como las llamamos aquí en España. Algunas veces hay registros históricos, tanto en el siglo XX como en el XIX, de auténticas tormentas de meteoros, con auténticas lluvias de estrellas, incluso con fotos en las que se ven simultáneamente un montón de estrellas fugaces, ¿no? Bueno, durante todo ese tiempo la gente se preguntaba qué era eso, porque claro, desde el principio tenían muy claro como que estrellas no deberían ser. Aquello era como porque realmente no desaparecía ninguna estrella del cielo. Porque claro, pensemos un poco cómo pensaba la gente en la antigüedad. Decía, ay, se ha caído una estrella, mirad, ahí baja la estrella, ¿no? Pero luego veían las mismas estrellas, seguían observando, entonces decían, o se ha caído una estrella que yo no había observado previamente o algo raro ha pasado. Lo cual hizo pensar a muchos científicos ya a partir de la Edad Media que tal vez era un evento que se producía en nuestra atmósfera. Y gente muy importante, fijaros, como von Humboldt, por ejemplo, Adolphe Quetelet, Julius Smith, científicos muy importantes del siglo XIX, pensaban que eran eventos atmosféricos, como la lluvia, los rayos, el granizo, pues las estrellas fugaces también, ¿no? Lo que no sabían explicar era cómo cada uno le iba dando explicaciones más raras para intentar entender qué era ese evento que producía tantísima luz. Unos decían que era un tipo de rayo muy extraño. Otros decían que era una combustión que se producía con granizo, que estaba cargado de fósforo. Entonces se quemaban en altura. Eran explicaciones rarísimas. Pero hubo que esperar a 1867 y a este señor tan pizcueto con su perilla y demás que tenéis aquí, que es un astrónomo italiano que se llama Giovanni Schiaparelli. Me pasó toda la vida diciendo Schiaparelli hasta que un italiano me dijo que se pronuncia Schiaparelli, ¿no? Y desde entonces ha sido para mí como, Dios mío, le pido perdón por las miles de veces que he pronunciado su nombre mal pronunciado. Este es un científico muy importante y a lo mejor a alguien os suena de otra cosa. Venga, pregunta del millón. ¿En qué otra cosa Schiaparelli es también muy importante? Pregunta, esta es difícil, ¿eh? Lo he nombrado, ¿eh? No aparece por primera vez aquí. ¿Nos das el comodín de internet? No lo estoy usando, ¿eh? O sea, No, yo digo que si nos te da. estoy Yo contando. no. Y Os doy una pista. Canales. Canales de Marte. Efectivamente. Yo lo he Aquí, dicho por decir, ¿eh? pues con él se produce una de las cosas más curiosas y más tontas del mundo, ¿no? Bueno, Schiaparelli era un gran observador y tenía un muy buen telescopio que pudo utilizar incluso en montañas de los Alpes, y con el telescopio pues descubrió líneas en Marte que él asoció como canales y lo puso con la palabra italiana que creo que es canali, pero no estoy muy seguro. Pero esa palabra se traduce como canal canal natural, por ejemplo el Canal de la Mancha. ¿Qué sucedió? Otro astrónomo, no tan bueno, pero que también es conocido y que le gustaba mucho Marte, que era Percival Lowell, era norteamericano, cuando leyó su artículo lo tradujo por channel, que en inglés es una traducción más bien relacionada con un canal artificial. Y él dijo, ya está, me está diciendo que hay canales construidos por los marcianos donde llevan el agua de unas zonas a otras. Bueno, aquí se inventó el pobre Percival Lowell, que cuando otros científicos al mirar descubrieron que tanto lo que había visto Schiaparelli como lo que había supuesto ver Percival Lowell, en realidad era puramente estacional, ¿no? Lo que estaba viendo eran formaciones nubosas. Luego, cuando hemos ido a Marte, no hemos encontrado ningún rastro de canales, más allá del famoso del Valles Marineris, ¿no? Que es un valle muy particular y que no se ve fácilmente desde la Tierra. Pero bueno, aparte del tema de Marte, que es lo que os quería decir, que es que Schiaparelli es muy importante un poco la observación del planeta Marte, él hizo un trabajo llamado Notas sobre la teoría astronómica de las estrellas fugaces. Y él dijo que las estrellas fugaces se debían a que atravesábamos las colas de antiguos cometas o de cometas que todavía existían y el polvo que quedaba en suspensión era lo que luego se desintegraba al caer sobre la Tierra. Esto quedó confirmado a finales de la década del siglo XIX por otros astrónomos como Stoney y sobre todo con Downing, un astrónomo británico, que
calcularon el movimiento de diversos cometas, especialmente el cometa Tempel-Tatar, y consiguieron predecir que era el que causaba la lluvia de las Leónidas, y predijeron además incluso la intensidad de 1898 y 1899, observando los restos cometarios que iban a atravesarse en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces ese es Schiaparelli el que lo enunció de manera teórica, y fueron Downing y Stoney los que pudieron comprobarlo de manera experimental, y se comprobó luego con la lluvia de las Leónidas de 1898 y 1899. Hoy en día caracterizamos las lluvias de meteoros con 3 datos, ¿vale? El primero es el radiante. ¿De acuerdo? El radiante es el punto desde el cual radian todos. Luego hablaré un poco de esto, porque hay gente que se sorprende un poco que salgan todas de un punto. ¿De acuerdo? Esto se mide con unas coordenadas, alfa y delta. Alfa es la ascensión recta y delta es la declinación. A ver, astronomía básica, esto fue de las primeras cosas que llegamos a ver. Os recuerdo que cuando hablamos de declinación y ascensión recta equivale a la latitud y la longitud en la Tierra, pero llevadas al cielo. Cuando miramos el cielo, y por ejemplo estoy mirando una estrella colocada en un punto, la altura de la estrella sobre el ecuador, que sería la superficie de la Tierra, por decirlo de alguna manera, es la declinación. ¿Vale? En este caso se correspondería con la latitud en la Tierra. Latitud norte, nosotros vemos estrellas que van hacia el polo norte del cielo. ¿De acuerdo? Eso es la declinación. Aquí lo podéis ver muy bien. Este es el objeto que estoy mirando y la declinación es la altura que coge sobre el ecuador celeste. ¿De acuerdo? Y la distancia desde el punto Ares, que sería un poco el meridiano, ¿de acuerdo? Lo llamamos ascensión recta, que es esta distancia. Equivaldría un poco a la longitud cuando miramos un mapa. ¿De acuerdo? ¿Qué es el punto Ares? Es el punto donde la eclíptica, el movimiento del Sol alrededor de la Tierra, corta el ecuador celeste. El punto Aries y el punto Libra, sabéis que se corresponden con el punto en el que está el Sol en los equinoccios. Exacto, primavera o verano, que es el punto exacto de cada uno. Es decir, el Sol estaría Primavera, colocado otoño, ahí, ¿no? y empezamos a medir en grados, haciendo una circunferencia desde ese punto. Si os dicen ascensión recta 34 grados, entonces es que esto recorre 34 grados. Declinación 64 grados, es que estos son 64 grados. Y de esa manera es como localizo en el cielo cualquier objeto que estoy mirando. ¿Lo entendéis? Más o menos. Es como hablar de latitud y longitud, exactamente igual. Cuando yo miro el mapa de la Tierra, si yo tengo este punto de aquí, son las Islas Británicas, me va a dar una latitud norte o sur, ¿de acuerdo? Y una longitud este u oeste. Pues esto es exactamente igual. Pero para que no haya confusiones, en vez de latitud decimos declinación y en vez de longitud decimos ascensión recta. ¿De acuerdo? Vale. Pues eso para localizar el punto del cual van a surgir todos los meteoritos, el radiante. Luego estaría la tasa horaria cenital, que es el número máximo de meteoros por hora que se puede observar en condiciones ideales. Es decir, que no tenga ningún objeto que me estorbe el punto radiante o parte de él, que no tenga luz de una ciudad que me impida ver los meteoritos que son menos brillantes, etcétera, etcétera. Y finalmente el índice de poblacional, que es la relación de la distribución o el brillo de una lluvia de meteoros. Imaginaros, las Leónidas, el radiante se corresponde a un punto en la constelación de Leo. ¿De acuerdo? La tasa horaria cenital, pues es un sitio que no haya mucha luz, que esté despejado el horizonte, a lo mejor, y que no coincidiera con luna llena, a lo mejor podríamos tener fácilmente en una hora 100 o 120 estrellas fugaces de una buena calidad. Y el índice poblacional, en este caso, sería de magnitudes bastante bajas, es decir, brillos bastante altos, porque es una lluvia de estrellas importante. De hecho, después de la Perseidas es la segunda más importante del año. Veréis, fijaros, este punto de aquí sería un radiante. Entonces, por efecto de que la Tierra se va acercando a ese punto por su movimiento, nosotros tenemos la sensación de que todos los meteoritos, que son las flechas, salen de ese punto, más o menos, ¿de acuerdo?, de manera radiante, ¿de acuerdo? Pero en realidad los meteoritos se mueven de forma paralela a la Tierra. Esto es muy fácil de entenderlo.
Si vosotros os ponéis sobre la vía del tren y miráis hacia el horizonte, en una vía del tren rápida, las vías del tren son paralelas. Pero ¿cómo las veis en el horizonte? Se juntan, Juntas. es decir, por efecto de la perspectiva. Pues en las estrellas fugaces sucede lo mismo. En realidad son paralelas respecto a la Tierra, porque están entrando a la atmósfera de manera paralela. Pero como vienen de muy lejos, en un punto parecido, a nosotros nos da la sensación por perspectiva que van saliendo del mismo punto. Pero no es más que nuestra perspectiva. En realidad su movimiento es completamente paralelo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí os dejo la típica lista de las principales lluvias de estrellas. Ya sabéis que le dan el nombre de la constelación o de la estrella brillante más cercana. Para eso lo que vamos a utilizar es una forma posesiva latina, es decir, que empieza por id o por ids. Por lo tanto, los meteoros que, por ejemplo, irradian de Delta Aquarii, declinación I, se llama Delta Aquaridas. ¿De acuerdo? Es latín puro y duro. Tenemos las cuadránticas, las líridas, las etacuáridas, las deltacuáridas, las perseidas, las dracónidas, las oriónidas, las leónidas, gemínidas y úrsidas, en las diferentes fechas que veis aquí. Pero realmente yo siempre digo que en el año lo más interesante de ver por brillos y demás son, por supuesto, las perseidas y las leónidas. Aunque las oriónidas, que las acabamos de tener, se deben al cometa Halley, por cierto, y son también, de vez en cuando, son interesantes. Varía mucho en función de la órbita de la Tierra, pero de vez en cuando también son bastante interesantes. Aquí vais a tener las fechas aproximadas. Ya sabéis que puede haber variaciones de un día antes, un día después, pero no más. Es decir, si las líridas son el 22 de abril, eso quiere decir que el 21 habrá líridas y el 23 también. Y entonces es bueno consultar internet porque ahí los astrónomos ya predicen cuándo es el pico, si es la noche del 21 al 22 o la noche del 22 al 23, por poner un ejemplo. Muy bien. Bien. Bueno, hoy en día sabemos que las lluvias de meteoros fundamentalmente son el resultado de una interacción entre un planeta, de nuestro planeta, y los escombros de los cometas. ¿De acuerdo? Fijaros, esto es un cometa tradicional. Tenemos el núcleo cometario, que es un pequeño asteroide con mucho hielo y suciedad. Tenemos la cola de iones, que se produce siempre de manera opuesta al Sol, ¿de acuerdo? Aquí lo que emite son cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la cola de polvo, los restos, ¿de acuerdo? Que es mucho más visible, es lo que habitualmente vemos. Esta es una foto real. La cola iónica es la que está de forma opuesta al Sol, es esta de color azulado, y la cola de polvo, ¿de acuerdo? Que es esta que tenemos aquí con los restos cometarios. Esto, al atravesarlo, al moverse, va dejando restos flotando en el espacio. Cuando la Tierra atraviesa esos restos, hay lluvia de estrellas. Básicamente, es una explicación fácil y sencilla, y por eso hemos podido predecir todas las lluvias de estrellas que conocemos y entenderlas. La demostración de esto la hizo un científico norteamericano, Fred Whipple, que es este señor que tenemos aquí con esas gafas de los años 40, pero que era un astrónomo que se especializó en cuerpos menores. Ya sabéis que en planetología y en astronomía cuerpos menores son siempre meteoros, asteroides, cometas, etcétera, etcétera. Perdona, ¿puedes repetir lo que era la cola iónica? Sí, la cola iónica se produce en el Sol siempre de manera opuesta al Sol y es el Sol al calentar la superficie del cometa, ¿de acuerdo? Lanza iones, es decir, partículas cargadas de energía. Porque es decir, el cometa cuando está lejos del Sol, al estar frío, no tiene cola de iones, solo tiene cola de polvo. Pero cuando se acerca al Sol en su ruta, empieza a calentarse y es porque empieza a desarrollar esa segunda cola, que aquí en la imagen se ve muy bien. Es una cola de un color, tiende a ser azulado, porque son iones de energía, mientras que la cola de polvo es mucho más visible. Realmente la que vemos, incluso a simple vista, es la cola de polvo, no es la de iones. Pero cuando hacemos una foto o utilizamos un telescopio, podemos ver las dos. De hecho, con unos prismáticos buenos, el cometa Halley ves las dos colas, sin ningún problema. Por el calentamiento del Sol, provocado por el Sol. El calentamiento de lo tanta energía que calienta la superficie del cometa y empieza a soltar, pues como cualquier cosa que calientas. Sea hielo, sea piedras, sea lo que sea. No, las piedras y todo lo que son restos van a la cola de polvo.
Lo que sale por la cola iónica son iones, es decir, partículas cargadas eléctricamente. Ya, A pero ver, que digo... tú cuando te acercas la mano a una hoguera, la mano se calienta. ¿Por qué? Porque la hoguera está lanzando iones cargados de energía, que eso es lo que calienta tu mano, es energía. ¿De acuerdo? Pero tú no los ves. Decía, ¿no?, que la cola iónica se forma indistintamente del material del bólido. Bueno, pero la coma, que eso como se llama el núcleo del cometa, básicamente siempre es lo mismo, ¿eh? Un pequeño asteroide recubierto de hielo. La única diferencia es que el asteroide pueda ser de una cosa de otra y entonces en la cola de polvo pueda encontrarse determinados materiales. Pero lo que sale por la cola iónica es energía. Es energía. Lo que pasa es que es mucho más potente que una hoguera y la llegamos a ver, porque hay rangos en ondas visibles. Hay energía en ondas visibles, mientras que en una hoguera no vemos la energía saliendo. Elena, ¿has levantado la mano? Sí. Aquí estoy viendo en la imagen, no en la foto, la dirección del Sol y la dirección del cometa no son iguales, ¿no? No tiene por qué ser Es que igual. no sabía si era La que siempre que es se habían ido opuesta la al Sol, flecha. es decir, que tú puedes saber dónde está el Sol haciendo una línea siguiendo la cola iónica. Si tú te vas, por ejemplo, a la foto en este caso y coges la línea azul, si bajaras así, siguiendo la línea azul, vas directamente al Sol. Pero la cola de polvo se debe al propio movimiento, a la propia órbita que está siguiendo el cometa. El cometa hace una órbita muy excéntrica respecto a los planetas del sistema solar. De hecho, puede alejarse durante millones de años y tardar millones de años en volver. Eso se llaman cometas de larga duración, porque aparecen una vez y nunca les volvemos a ver. O volver cada 76 años, como hace el cometa Halley, ¿no? Tienen órbitas muy raras. Y en la forma de la cola de polvo depende únicamente de ese movimiento. Por cierto, cuando el cometa está muy lejos del Sol, a veces se llega a enfriar tanto que tampoco tiene cola de polvo. Se congela completamente. Y entonces deja de tener cola de polvo, porque porque ya se ha alejado. Por ejemplo, hay cometas que sabemos que van más allá de la nube de Oort, que tienen órbitas de 100 millones de años. Entonces esos cometas, cuando están en la nube de Oort, que son totalmente congelados, no llega nada de la fuerza del Sol, o prácticamente nada, están totalmente congelados. Claro. Bueno, aquí os dejo unas microfotografías, porque son así, de polvo de un cometa, que estos son las más habituales en las lluvias de estrellas. Fijaros que estamos hablando del orden de 10 micrómetros. O sea, estamos hablando no milímetros, por debajo del milímetro. Un micrómetro es 10 a la menos 6, es decir, si un milímetro es 0,001 metros, un micrómetro es 0,00001 metros. ¿De acuerdo? Una millonésima parte de un metro. Estos serían 10 micrómetros. Es más o menos un poquito más pequeña, no, bastante más pequeña que un grano de arena, porque un grano de arena lo podemos ver a simple vista, mientras que una partícula de este tamaño, prácticamente, para que os hagáis una idea, es del tamaño de una bacteria, lo pequeñas que son. Aquí tenemos algunos ejemplos más grandes y, por supuesto, lo que llamamos gemas. Las gemas suelen ser pequeños puntos dentro de la estructura del grano de polvo que tienen algún componente mineral extraño, en este caso polonio. Bueno, aquí tenéis el cometa Encke, ¿de acuerdo? Y que, pues nada, cada vez que se acerca al Sol, el cometa pierde parte de su hielo y de su material en forma tanto de polvo como de energía. Ojo, esto significa que el cometa cada vez se va haciendo más pequeño. Y hasta que llega un momento que se vaporiza. Si es que antes no se lo traga nuestro amigo Júpiter. Ya sabéis que es muy hambriento de comerse, al ser tan grande, de comerse cometas. Todo lo que pulula. Pero, claro, el cometa Halley va decayendo. Y lo que pasa es que era un cometa muy grande y aguanta bastante, pero el cometa Halley tendrá una vida básicamente de unos 1000 años más y se acabó el cometa Halley, porque será tan pequeño. Si es que antes, bueno, se han calculado las órbitas durante más de 1000 años. Y curiosamente, pues oye, tío, el cometa Halley es de los afortunados. No se va a tragar, nunca va a tragarse con ninguno de los planetas que veamos. A lo mejor choca con un asteroide pequeño en el cinturón de asteroides o lo que sea. ¿De acuerdo? Este es el núcleo del cometa Encke, tomado por el sistema infrarrojos del telescopio espacial Spitzer. ¿De acuerdo? Esta es del año 2005. Y bueno, las Leónidas este año alcanzarán su pico alrededor del 17 de noviembre.
Si buscáis la Osa Mayor, que a las 11 de la noche de ese día más o menos la vais a ver en esta posición, desde cualquier sitio, es decir, prácticamente apoyada, si esto es el suelo, sobre el mango del cazo, por decirlo de alguna manera. Si miráis la parte de abajo y la prolongáis un poco, llegaréis a la constelación de Leo y desde ahí es donde se está el radiante. ¿Cuál es el problema? Evidentemente este año con la... ¿Me paráis un segundito, por favor, que necesito contestar? No, Hola, chicos. Muy bien, Estrella. Ahora que el profe no está, Ahora jugamos. no estaba, vamos a hablar mal. Eso Vamos a nunca, criticarle. de Santiago nunca. ¿Eh? ¡Qué pelota, qué no os oigo, pelota! que no os acerco. Que me toca yo. Ya estoy. Ya, pero ya suena muy pelota. Bueno, perdonad, es que estoy solo y han tenido que llamar, como suele habitual. En fin. Ya, ¿nos Bueno. has oído? No. Te estaba poniendo verde Santiago, que lo sepas. Ah, vale, vale. Me extraña, ¿eh? Pues por eso, menos mal que tú eres inteligente y lo captas todo así. Ya, no sé, yo no sé. Bueno, si la queréis intentar ver, insisto que este año va a estar complicado y quien esté en el campo o en un sitio así a lo mejor puede ver algunos. No va a ser tormentosa, no va a ser una tormenta, con lo cual el número no va a ser tampoco muy alto. El récord se habló en 1833, donde hubo una cantidad tremenda de meteoros. Os he dejado ahí un enlace que luego podéis utilizar que os lleva a la Asociación Astronómica de España, donde podéis consultar siempre que va a haber una lluvia de estrellas o un evento de cualquier tipo. Os podéis consultar los datos de la lluvia de estrellas, cómo mirarla, dónde observarla, los mejores puntos de observación, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí abro como un paréntesis, aunque está muy relacionado con esto, ¿no? Que es... ¿Puedo hacer una pregunta antes de cambiar de tema? Dime. Yo pensé que las estrellas fugaces, la mayoría eran algo más grandes que lo que nos estás contando, que es nada, ínfimo. Pues no, ya te digo que el 90% es del tamaño del polvo. El polvo. Entonces es lo que se llama polvo cósmico. Sí, pero no es polvo cósmico en el sentido porque no existe como tal el polvo cósmico. Es que yo he leído en algún sitio... Es polvo cometario. Es que he leído en algún sitio los no sé cuántos cientos o miles de kilos de polvo cósmico que diariamente caen a la Tierra. Pero está mal expresado. No existe como tal el polvo cósmico, sino hablarían de polvo cometario. Tiene sentido hablar de polvo cósmico si viviéramos en una nebulosa, ¿no? Donde encontraríamos cantidad de elementos de gas flotando, pero que estamos en un sistema solar que es bastante limpio en ese aspecto. Es decir, lo correcto sería decir polvo cometario. Lo que pasa es que aquí nos metemos también en las traducciones que se hacen a veces de los artículos y demás. Lo correcto es decir polvo cometario, pero bueno, si quieren hablar de polvo cósmico, lo importante es entender que ese polvo, en el caso de la Tierra, proviene de los cometas, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, proviene de ahí, no proviene de ningún otro sitio. Proviene de vale, que esos cientos o miles de kilos que caen diariamente son todos de cometas. Sí, hombre, puede haber excepciones. Por ejemplo, conocemos meteoritos grandes, 2 por lo menos, que son de origen marciano, pero curiosamente por un efecto de carambola. Un asteroide grande cae sobre Marte, provoca una explosión enorme en el terreno que lanza piedras de Marte a altura suficiente para que escapen de la atracción gravitatoria. Pues resulta que 2 de esas piedras estuvieron millones y millones de años flotando por el sistema solar hasta que la Tierra acabó en su camino y los hemos encontrado en este caso en la Antártida. ¿De acuerdo? O sea, aquí. Y si caen cientos de kilos o miles de kilos diariamente, ¿por qué no tenemos la verbena de la paloma todas las noches en el cielo? Por una sencilla razón, porque caen, si tú divides, vamos a imaginar, no, son varios miles de kilos, pero varios miles de kilos son 3, 4, 5 toneladas. Si tú divides 3, 4, 5 toneladas sobre la superficie del planeta, pues descubrirás que prácticamente es nada, es cero. Es decir,
tienes que tener muchísima suerte para estar mirando al sitio correcto para poder ver, ah, mira, una, pero una y se acabó, no vas a ver más ahí. Pero cuando atraviesas la masa, la cola de un cometa, esas miles de toneladas se multiplican por 1000, por 2000, por 1.000.000 a veces. Y entonces ya dices, claro, si yo miro aquí, claro que me voy a ver varios a lo largo de una hora. Es por eso, básicamente. Es que 2-3 toneladas de material sobre la superficie de la Tierra no es nada. No es absolutamente nada. Claro, que parecía tanto. Claro, parece mucho, pero tú cuando lo divides en toda la superficie del planeta Tierra, te resulta nada. Resulta prácticamente nada, pero sí, sí. Pero bueno, no pasa nada por utilizar la palabra polvo cósmico. O sea, es una expresión que se puede utilizar. Siempre y cuando entendamos que normalmente, salvo excepciones raras como los meteoritos marcianos, es material que viene de los cometas. Ya cuando hablamos de cosas más grandes, como lo que vamos a ver ahora, ya no estamos hablando de polvo cósmico. Ya. Lo que vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a hablar del evento de Tunguska, ¿de acuerdo? Bueno, Tunguska es un río, básicamente son dos ríos, realmente, ¿no? La región se llama Tunguska porque está el Tunguska del norte y el Tunguska del sur, que son dos ríos bastante importantes, que son afluentes de otro río que termina desembocando allá en el Ártico, que ahora mismo no recuerdo del nombre. Veis aquí en el mapa, he colocado el punto donde se produjo la explosión. Rusia es un sitio rico en impactos de meteoritos. Esto se debe a que es un país, primero, enormemente grande y que además se extiende muchísimo de este a oeste, si os dais cuenta. Ocupa un montón de meridianos, ¿de acuerdo? O sea, es un montón, con lo cual cualquier meteorito tiene un montón de posibilidades estadísticas de caer, si va a caer en tierra, de caer en Rusia. No hay otro país en el mundo que se extienda tanto como este, de este a oeste. ¿De acuerdo? No hay ninguno. China es grande, pero no es tan grande. ¿De acuerdo? Y si encima le añadimos las antiguas repúblicas rusas de Kazajistán y Uzbekistán, están aquí un poco abajo en el mapa, todavía se alarga incluso en el eje norte-sur muchísimo más. Bueno, pues esto es una explosión enorme que sucede en la mañana del 30 de junio de 1908 y sucede sobre la taiga siberiana. La taiga siberiana, incluso hoy en día, prácticamente está deshabitada. Entonces, se calcula que aplastó aproximadamente 80 millones de árboles, ¿no? En un área de unos 2.150 kilómetros cuadrados. Y que sepamos, causó la muerte a 3 personas. Sorprende un poco, de solo 3 personas, pero claro, es que prácticamente no vive nadie en esa zona. Aquí os dejo algunas fotos que se pudieron tomar un tiempo después del evento, ¿no? En que los árboles aparecen derribados de una manera radial, ¿no? En este mapa aparece bastante claro. Parece que hay un punto de epicentro y encontramos, en función de la orografía del terreno, aquí una orografía más de relieve que, como os decía antes, actúa contra la explosión, es decir, la protege la parte de detrás porque se eleva el terreno. Y sin embargo, estas zonas del terreno más hacia el sur, al estar llana por la salida del río, la explosión alcanza muchísima más longitud. Lo que se considera es que un meteoroide de cierto tamaño explotó a 5 o 10 kilómetros de altura sobre ese punto. Desgraciadamente estamos hablando de 1908, de la época final del Imperio Ruso, para que imaginad el interés que había por la ciencia en ese momento, y tuvimos que esperar prácticamente a los años 20, cuando ya la Unión Soviética termina la guerra civil y demás, y pueden enviar científicos allí para poder estudiar un poco este tema. Voy a dejar de compartir pantalla porque quiero leeros algunas de lo que se comentó ese día sobre las entrevistas que se hicieron. Por ejemplo, un miembro de la tribu Sangiari, que es una tribu que vive en la zona de la taiga siberiana, decía: teníamos una cabaña junto al río con mi hermano Chekaren. Estábamos durmiendo. De repente, los dos nos despertamos al mismo tiempo. Alguien nos empujó, algo nos empujó. Escuchamos silbidos y un fuerte viento. Ambos estábamos en la cabaña, no podía ver lo que estaba pasando fuera. De repente, un empujón enorme nos tiró casi hasta el fuego. Me asusté. Chekaren también se asustó. Comenzamos a llorar por padre, madre, hermano, pero nadie respondió. Todo el mundo había huido de la zona del pueblo. De nuevo, mi cuerpo fue empujado por la fuerza de una enorme explosión. Entonces vi una maravilla.
Los árboles caían, las ramas ardían, se ponía muy brillante, como si hubiera un segundo sol. Me dolían los ojos e incluso los cerré. Era lo que los rusos llaman rayo. Inmediatamente hubo un enorme trueno, el segundo trueno. La mañana era soleada, no había nubes, nuestro sol brillaba como siempre, y de repente llegó otra onda. Otro ejemplo. Sergei Semenov, que era un colono ruso. A la hora del desayuno estaba sentado junto a la casa de postas en Banavara. Esto está a unos 65 kilómetros al sur de la explosión, mirando hacia el norte. De repente vi que directamente hacia el norte, sobre la carretera de Tunguska de Oropul, el cielo se partió en dos y apareció un fuego a lo alto y ancho sobre el bosque. La división en el cielo se hizo más grande y todo el lado norte estaba cubierto de fuego. En ese momento noté un calor tan grande que no pude soportarlo, como si mi camisa estuviera en llamas. Del lado norte llegó un fuerte calor. Quería arrancarme la camisa y tirarla abajo, pero luego el cielo se cerró y sonó un fuerte golpe y me arrojaron unos metros. Si esto nos lo narran supervivientes de Hiroshima o Nagasaki, hubiera encajado perfectamente. Es decir, las descripciones que hablan primero de la onda calorífica que llega antes que la del sonido, que la onda de choque, porque la onda de choque el calor viaja a una velocidad mucho más rápida y por eso tenemos el efecto del rayo y del trueno que hemos visto muchísimas veces. Voy a volver a compartir. Calculamos que es difícil, pero pensamos que aquí hay ciertas discusiones. Hay científicos que hablan de 3 megatones y otros hablan de 30 megatones. Como yo me gusta situarme en el medio, yo he pensado, como muchos, que estaría entre 10 y 15 megatones. Estamos hablando de un arma nuclear de potencia grande. La diferencia es que no hay radiación, porque no es un arma nuclear, no explotó una bomba atómica. Explotó algo igual de fuerte e igual de potente que una bomba atómica. Pero no era una bomba atómica, ya que no hay nada, absolutamente nada de radiación en la zona, más allá de la radiación nominal que tiene cualquier elemento de la superficie. Aquí tenéis una representación de lo que debieron ver esas personas, ¿de acuerdo? Es decir, llega el meteorito, se desintegra, el trozo de asteroide prácticamente, se produce el famoso hongo atómico, pero como no tiene suelo en el que apoyarse, genera la enorme onda expansiva que al llegar al suelo provoca la destrucción. ¿De acuerdo? Esto sería más o menos como lo vemos hoy en día. Aquí vemos también otros ejemplos, cómo se vería desde el espacio, por ejemplo, o desde una colocación en altura. Algunos científicos hablan de que tal vez no llegó a explotar del todo, es decir, que solo perdió gran parte de su masa. Esto se explicaría si fuera un meteorito de una importante masa de hierro, ¿de acuerdo? De varias toneladas, de bastantes toneladas de hierro. Desgraciadamente no coincide con lo que hemos encontrado en la zona. Cuando se investigó esto, voy a avanzar un poco para que lo veáis un poco, estas son más representaciones. Aquí tenéis algunas fotos, luego volveré aquí. Este señor, Leonid Kulik, ¿no? Este fue el primer científico que fue allí en los años 20. Además, en unas condiciones que no tienen nada que ver como ahora. Tuvieron que estar con canoas y la taiga en verano es un auténtico infierno de mosquitos. Uy, perdón. Fijaros que lo que llevan, estos gorros que llevan en realidad son redes, ¿no? Que se ponían por encima porque si no los mosquitos se los comían vivos, literalmente. Bueno, lo primero es que no encontraron cráter alguno. Esto fue lo primero que indicó que no había caído un meteorito de manera directa, ¿de acuerdo? Aunque luego posiblemente hay un lago cercano que posiblemente algún trozo de meteorito debió formar ese lago, porque cuando se ha investigado el fondo se ha visto que tiene más o menos 100 años de antigüedad, con lo cual coincide con la antigüedad del impacto, más o menos. Ya el propio Kulik consideró, y él dibuja esta es la trayectoria, porque esto eran varios pueblos en los que testigos decían a la hora a la que vieron pasar el objeto, o digamos el fuego, ¿no? que iba avanzando, hasta que llega al epicentro de la explosión, y con lo cual pudo considerar que era un meteorito que se movía más o menos siguiendo esta línea. Más o menos siguiendo esta línea. ¿Qué tenéis aquí? Cuando ya el propio Kulik analizó el terreno y encontró
una cantidad de magnetita y de hierro superior a la media normal del entorno, que es un terreno muy pobre en minerales de hierro. También se han encontrado trazas de carbono, hidrógeno y nitrógeno que son muchísimo más altas de lo normal respecto al terreno. Y es muy curioso porque esto te sales de la zona de impacto y las medidas vuelven a ser normales, con lo cual encaja muy bien con la explosión de este objeto. ¿Cómo era de grande el objeto? Bueno, para que os hagáis una idea. Así de grande. Esto es un jumbo. Lo que explotó era así de grande. Para que os hagáis una idea, luego coloco, aquí tenéis la Torre Eiffel o el Empire State Building, pues esto de aquí. Estaríamos hablando pues, de un objeto bastante considerable. Y bueno, aquí como os he dicho ya, yo hablo de 10 a 15 megatones, que son unos de 40 a 60 petajulios, es una barbaridad de potencia. Esto mismo ahora mismo explota sobre la ciudad de Madrid y de la ciudad de Madrid no queda nada, absolutamente nada, pero nada, ¿eh? Ni de edificios, ni de personas, ni de nada, absolutamente nada. Con lo cual daos cuenta de este peligro. En este caso es verdad que no existía el radar, que es el elemento más importante, y la radioastronomía para detectar estos objetos. Pero hemos tenido un evento muy parecido también en Rusia en el año 2013. ¿De acuerdo? Que es importante que tengamos un recuerdo de él. Y que las cámaras de vídeo nos han permitido ver. Y ojo a los efectos. Esta era gente que estaba a kilómetros de donde explota. Aquí veis arriba el brillo que provoca al desintegrarse y explotar. La gente mira diciendo qué es eso, pero todavía no ha llegado la onda de choque. Y la onda de choque llega ahora. Y revienta las puertas sin ningún problema. Aquí lo vemos sobre una ciudad, aunque estaba muy lejos. No se produce sobre la ciudad. ¿Ves? Ventanas reventando. Ahí tenéis a la derecha, a muchos kilómetros de distancia, ¿eh? Aquí ya había explotado. Ventanas reventadas. Aquí lo veis arriba. Y esta es como muy curiosa. Mirad la luz, mirad la luz. Es increíble la luz que provoca la explosión. Increíble. Las puertas de cuarto, Y ya os digo que estamos hablando, esto fue en 2013, de una explosión de un bólido muchísimo más pequeño, el de Tunguska. ¿Eso no se puede hacer nada para que explote o que se desintegre antes de... Perdona, no te estaba oyendo con el sonido. Sí, Repíteme, perdona, Silvia. ¿No se puede hacer nada para evitar que eso ocurra, a que se desintegre, pues para desintegrarlo antes de que entre la atmósfera Pues terrestre? mira, el problema que tenemos es que a pesar del radar y a pesar de todo, pues resulta que son objetos muy pequeños. Me refiero, no son tampoco excesivamente grandes. Mira, si este era Tunguska, este es Chelyabinsk, el que estamos viendo de 2013. Todavía es un pedazo de objeto, es bastante grande. Hablamos de 20 metros de diámetro, o sea que es un pedazo de objeto. Lo que sucede es que encima nos vienen en dirección del Sol, justo desde el este.
Entonces, la observación óptica es muy difícil porque la propia luz del sol nos lo va a tapar. Y en este caso el radar lo detectó días antes un asteroide moviéndose en esa dirección. Con lo cual consideramos que probablemente esto es un trozo del asteroide que se desprendió, pero no lo detectamos. Y tuvimos la suerte de que cayó ahí. Es muy difícil de detectarlo. Y en cuanto a las preguntas de destruirlo, también es muy difícil. Es un objeto que se mueve a muchísima velocidad. Alcanzarlo con un misil sería complicado, salvo que y encima no tienes la garantía de destruirlo, tampoco. Sino a lo mejor de hacerlo pedazos y que te caigan varios trozos a la vez. Que realmente es complicado. O sea, realmente es cierto que podemos estar protegidos de enormes piedras que puedan causar una destrucción a nivel planetario, porque lo sabríamos con mucho tiempo, un poco lo que las películas como Armagedón o Deep Impact nos han contado, lo veríamos con mucho tiempo, pero irónicamente contra estas pequeñas no estamos nada protegidos. De hecho, en 2013, durante las primeras horas tras la explosión, hubo muchos rumores de que si había sido un misil, que si era un objeto que lo había derribado un misil, y no. Había sido un bólido de gran tamaño que había explotado a 10 kilómetros de altura sobre una zona de Siberia, de nuevo Siberia. Y de nuevo, en este caso, como había mucha más gente viviendo, tuvimos la suerte de que era uno más pequeño y que la destrucción que causó no pasó de romper ventanas y de heridos por cortes y del susto que se llevaron, claro, y nada más. Pero es prácticamente imposible prevenirnos contra ellos. Prácticamente imposible. Meternos en un... Santiago. No, que ha dicho que no somos nada, que es verdad. No, que digo que se da por hecho que si las 3/4 partes del planeta son agua, Claro. Son los mares, pues Claro. habrá muchísimos más. De hecho, algunos impactos han llegado a detectar sobre el Pacífico y el Índico. Que no, es lo lógico es que caigan en el mar, eso es lo lógico. Pero si un objeto como el de Tunguska, os digo, explota sobre la ciudad de Madrid, ya digo, equivaldría a detonar un arma de 15 megatones. Eso es un misil de altísima potencia. Tened en cuenta que el arma nuclear más potente que se ha detonado en la historia fue la bomba SAR, que detonaron los rusos, que tenía 30 megatones. Eso ha sido lo más grande que se ha llegado a detonar. ¿Con esta potencia se salvarían los del búnker de la Moncloa o no? Depende de la profundidad del búnker. Tener que salvarse a alguien, ellos deberían ser los últimos, ¿no? El problema es que seguramente nadie se daría cuenta. O sea, que explotaría, nos incineraría a todos, pero nadie hasta... Y sabéis lo que es peor también, que esto es una cosa que yo creo que no sé si fue Jimmy Carter o un presidente americano lo comentó. Dices que esto puede pasar y podemos pensar que es que el enemigo me ha atacado. Es decir, podemos malinterpretar la explosión de un bólido con un misil o con un arma nuclear. ¿Quién lo va a malinterpretar si según cae nos fulmina a todos? Bueno, fulminaría Madrid, pero el resto del mundo no. O fulminaría Washington, o Moscú, o Pekín. Sí, sí, sí. ¿Y el resto? ¿Qué pasaría? El gobierno americano a lo mejor diría, me acaban de fulminar una ciudad, han sido los rusos, yo qué sé. Pues, bueno, sí. les digo a mis submarinos ahora que organicen una represalia y destruyan sus ciudades. Y resulta que terminamos teniendo una guerra nuclear causada por un meteorito. Por un meteorito. Por una interpretación. Con un meteorito, ya está. No, pero es real, ¿eh? No es una tontería. Es decir, que pensad cómo son los gobiernos. Entonces, cuando sucedió lo de Tunguska, una de las cosas, perdón, lo de Tunguska, lo de Chelyabinsk, una de las cosas que se dijo es que este tipo de sucesos había que darles enseguida abierta publicidad y hacer que rápidamente se buscaran las grabaciones de radar. Porque si el radar activo, si el activo no los veía, pero el pasivo sí los detecta. Entonces rápidamente dicen, vale, no hemos podido detectarlo previamente, pero mira, aquí tenemos el rastro en el radar pasivo en el cual indica la trayectoria del objeto y no es un misil. ¿De acuerdo? No es un misil. Pero no es nada raro que los bólidos, y os pongo el ejemplo de hace unos días sobre el norte de España, atraviesen. Claro, no es lo mismo un bólido de 1 metro o de medio metro, que al final se va a desintegrar sin una explosión grande, que un objeto de 20 o de 65 metros.
claro, que provocan explosiones a nivel ya de megatoneladas, es decir, de megatones. En relación con el de los dinosaurios, Nada, porque es un petardito. petardito sí. E incluso el de Tunguska. Lo de los dinosaurios es otro nivel, es un evento cataclísmico. Bueno, sí, es verdad. Es Sí, que, sí, sí. para que os hagáis a la idea, el asteroide de los dinosaurios, cuando cae en el mar, el asteroide toca el fondo del mar, pero casi todo el asteroide estaba en el espacio todavía. Estaba a 10 kilómetros. Es que era más grande que el Everest. O sea, es inimaginable eso. Claro, hoy en día es muy difícil, primero, porque tenemos muy catalogados a todos los grandes asteroides, y es muy complicado que eso pueda pasar, y si fuera el caso lo sabríamos con muchísima antelación, porque son objetos muy fáciles de detectar, no con 18 días, como la película de Armagedón. Sería más en el estilo de Deep Impact, de varios años, ¿no? Entonces habría que organizar algo para evitarlo. Pero es mucho más peligroso el efecto de estas rocas más pequeñas, que no causan una destrucción a nivel planetario, solo a nivel local del punto de impacto, pero que si es sobre una zona habitada puede ser catastrófica. Evidentemente puede ser catastrófica. Y Tunguska es un ejemplo muy evidente, y Chelyabinsk en 2013 es otro ejemplo que hay que tener en cuenta, que son cosas que pasan. En un siglo, 2 veces sobre Rusia. Unión Soviética, no, Imperio Ruso y actual Rusia. A los soviéticos no les cayó nada. ¿De qué están formados principalmente estos meteoritos? De 100.000 cosas, ¿no? Básicamente, bueno, si son meteoritos, lo habitual es el hierro y el níquel. Ya sabéis, lo ferroníquel es el componente más típico en la zona de nuestro sistema solar, pero luego hay de muchísimos tipos. Es que hay... Los asteroides son muy ricos en minerales porque son como los restos de la formación del sistema solar, con lo cual son rocas ricas en minerales de todo tipo. Pero el hierro y el níquel son los más habituales. Vuelvo al resumen, ¿de acuerdo? Insisto, no hay misterios profundos en el suceso de Tunguska, lo siento, Estrella, no lo sé. ¿Y qué hay de ese vuelo casi paralelo durante no sé cuántos kilómetros, casi paralelo a la superficie de la Tierra? Es que es el movimiento paralelo que os comentaba. Pero es que es un comportamiento que no es habitual en los meteoritos. Siempre es paralelo. Hay una... Hombre, siempre es paralelo. Porque parábola, sí, pero hablan de que realmente fue muy paralelo. Claro, y eso provocó muchísima más potencia a la explosión, porque lo que se llama la fuerza de frenado fue muchísimo mayor. Pero siempre es paralelo, de acuerdo a lo que he comentado al principio. La Tierra intersecta a la cola de los cometas, a los restos, y en este caso el movimiento del asteroide, y es lo que provoca ese movimiento. Nosotros los vemos caer, pero no caen, se desintegran prácticamente de manera paralela. Ojo, no fue paralelo, y además sabemos que no fue paralelo, por una sencilla razón, que es los propios testigos. ¿De acuerdo? Los testigos lo describen muy bien, y la descripción de todos, y fueron cientos de personas, indican que el movimiento era más bien de caída, no era exactamente paralelo, estaba perdiendo altura. Es que de haber sabido me había preparado las preguntas, porque tú lees el libro de Tunguska y vamos, te queda clarísimo. Pero hombre, lo que hay que leerse es el libro de Kulik, los libros de los científicos que han estado allí. Insisto que hay mucha gente, es como el Triángulo de las Bermudas. Tú puedes leerte a Charles Berling y pensar que ahí desaparece gente todos los días, o irte de vacaciones a Bermuda, estar allí disfrutando de los daiquiris y de las playas y decir, jo, yo sí que desaparezco aquí, pero para vivir. Tienes razón. Eso también hay que verlo así. Resumiendo un poco, fue un cuerpo estelar que explota a una altura de 5 o 10 kilómetros. Dúdase si es un pequeño asteroide, un meteorito de hierro casi puro o un pedazo de un cometa. Está un poco... todavía todo indica lo primero, pero hay posibilidades de que fuera lo segundo. Se han encontrado restos meteoríticos en la superficie y el lago Checo, ese era el nombre, podría ser un cráter formado por lo poco que sobrevivió del cuerpo explotado. Porque hemos visto al trenarlo que solo tiene 100 años de antigüedad, más o menos la antigüedad de la explosión. Bueno, este es el vídeo que os he puesto, no lo vamos a ver otra vez. Y bueno, pues a veces el cielo puede caer sobre nuestras cabezas.
que ya sabéis que era lo que temía el jefe de la aldea de esta Sí. estrella, lo único a lo que tenía miedo. Pues bueno, a veces es verdad que el cielo puede caer sobre nuestras cabezas. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Thank you, arigato, sukuria, husabaksar, bolsi, merci, thank you, villan, Qué tinki, bueno. jacuantelai, suksama, ekmet, grazie, Dice, etc. ¿Cómo dice el gallego? no está en turco tampoco, ¿eh? Niño, no, eso no tiene que ver. ¿Estás Para muy segura? pequeñito. Bueno, pero está en árabe, ¿no? Sukra. Shukran, ya, pero Shukran. lo mismo. El italiano. Bueno, y No sé si ahora tenéis otra pregunta. preguntas. ¿Qué hay de cierto? Me vas a decir que nada, pero bueno. ¿Te has respondido tú? ¿Te contestas? Ya, vale, la siguiente estrella. Ya está Pasa la respondida. ¿Qué hay de cierto en ese supermeteorito que se espera que va para el año, no sé si 2027 o no sé cuándo, que dicen que probablemente acabe con la humanidad, con la Tierra? No hay ningún impacto, es decir, es cierto que hay meteoritos, por ejemplo, el 2029 hay uno, el 2030, pero fijaros, el rango de aproximación a la Tierra es de 390.000 kilómetros, más allá de la órbita de la Luna. ¿De acuerdo? Irónicamente, hace 3 años tuvimos el paso de un asteroide entre la Tierra y la Luna, el Apophis. Es decir, que fue bastante más interesante que cualquiera de los que tenemos. Es que además todos los que son grandes los tenemos censados y tenemos sus movimientos. Entonces simplemente lo que hacemos es meter en ordenadores sus movimientos orbitales con los de la Tierra y decir, pues mira, los que llamamos puntos en los cuales hay cierto riesgo son aquellos que están por debajo de la órbita de la Luna. Y realmente no hay previsto, en los próximos 200, 300 años, no hay previsto ningún caso. Otra cosa es que aparezca uno que no esté censado, pero si fuera así, lo veríamos con muchísimos años de antelación. Si tiene cierto tamaño para que sea un peligro para el planeta. Si es uno pequeño... Hay publicaciones por ahí que dicen que, bueno, que los científicos lo saben y que están tratando de estudiar a ver de qué manera poder desviarlo, Ya. pero... También hay publicaciones que dicen que el coronavirus no existe, otras que dicen que las vacunas Iker. 5G. No. Entiendo lo que tú me dices, pero la realidad es que los datos de la Agencia Espacial Europea o de la Unión Astronómica Internacional son públicos. Es decir, que tú entras en su web, consultas sus datos. Ahora, dicen que los han borrado, ¿no? Que pueden decir eso. Es una conspiración. Pues chicos, yo es que llega un momento que ya de las conspiraciones estoy un poco cansado. Es que si fuera verdad, imagínate que fuera verdad. ¿Tú crees que lo dirían? Pues si fuera verdad, es decir, si realmente fuera verdad, es que sería imposible mantener el secreto. Porque sería un objeto que estarían viendo astrónomos aficionados por todo el mundo. Si es que hay miles de personas mirando. ¿Cómo mantienes? Si no podemos mantener el secreto hoy en día, nada. Se sabe todo. ¿Cómo vamos a tener el secreto si miles de personas dicen, oye, que hay un asteroide enorme y que lo he mirado 3 noches y si hago su cálculo, que me lo hace un ordenador portátil, viene hacia nosotros? ¿Qué va a pasar cuando miles de personas dijeran eso? Las secuestran a todas y que desaparecen miles de personas. Sí, yo creo que hay hackers que están metidos en la NASA y se enteran de todo a la chita callando. Porque es que, fíjate tú que bloquearon la página del Ministerio de Sanidad, me parece que era aquí en España, el de defensa de no sé dónde. Entonces, yo creo que si un hacker quiere, uno de los buenos se entera de todo. Hoy en día mantener un secreto es muy difícil, cada vez es más difícil. Otra cosa es que si pasara, qué tipo de control social se desarrollara. O sea, a mí me preocuparía más cuando eso fuera público, no cuando es precisamente secreto. Pero yo particularmente no me preocupa nada. O sea, pero ahora no me preocupa nada por lo que comento, porque creo que no hay nada, pero en el caso de que hubiera algo que escapa a mi control. Es que quiero decir que no, o sea, si realmente viniera hacia nosotros un asteroide como el de los dinosaurios, como no podríamos hacer nada, absolutamente nada. No tenemos tecnología para evitarlo. Saberlo. Podemos dispararle todo nuestro arsenal nuclear y como si nada. Pero creo que sería importante saberlo. ¿Eh? Que creo que sería importante saberlo. Sí, pero se sabría. Si es que lo verían miles de personas. Es que sería como todo el mundo diciendo, oye, mirad aquí y mirad lo que he visto. Pero por Lo que miles de pasaría personas, porque... sería como cada vez que se ha propuesto que el mundo se acababa, ¿no?
en el año 1000, que la gente Sí. se desmadró, porque El dijo, para lo milenarismo. que nos queda, vamos a divertirnos. Entonces, 2012 con lo de los mayas. Sí, a mí la de los mayas es que me decepcionó mucho, porque era en la que yo más creía. El efecto 2000. El 12 de Ahora el diciembre. apagón, ahora está de moda el apagón. El apagón. Ahora se ha puesto de moda. Sí, están por ahí metiendo el miedo del apagón, que si habrá que hagas, comprar papel higiénico, ¿no? que si compres Otra de vez. Ahora todo, vela, que si ahora vela. tengas para calentarte sin electricidad, que Oye, digo yo congelas y que no sería más lógico que recomendaran comprarse una placa solar para esto. Yo es que cuando hablan de todo esto yo, digo, Claro, joder, pues me compro una placa solar y durante el día acumulo electricidad un poco para tener ahí un poco de luz y de no sé qué. Yo, pero recomiendan que no te compremos sacas botellas de agua. el saco de dormir de alta montaña, de esos de plumas, te metes dentro y a pasar el frío. Y ya está. Pues ya no hace frío. Bueno, si hace frío, claro. Y si no lo hace, pues Bueno. aguantar y esperar que se haga de día, que tampoco nos vamos a morir, ¿no? A De ver todas cuántas formas, parece que lo que hay más problemas son con los microchips, el Sí. problema del atasco con las cadenas de suministro globales, Sí, yo creo que eso hasta etcétera, mediados del año etcétera. que Eso es viene lo no tiene más. pinta de que se solucione. Hombre, eso sería un problema para hospitales y gente que a lo mejor tiene aparatos que están funcionando enganchados al enchufe, pues para respirar, para lo que, eso sí. Ojo con lo que estás diciendo, ¿eh? Eso es un problema para ti, para mí, para todos. De eso nada. Claro. Hombre, Eso pero nada. tendrán equipos electrógenos, tendrán alguna alternativa para... No, oye, que en tu casa funciona todo con microchips. A ver si te crees que he hecho Ah, bueno, caca ya. virus. Ya quiero decir, yo creo que yo me adaptaría. Pues sí, Sí. Cuando estés 3 semanas sin agua porque la bomba que mete agua a presión a tu barrio no funciona el sistema que la controla, ¿qué haces? sí, pues de entrada me bebería los 3 litros, las 3 botellas de agua de Solán de Cabras que suelo tener siempre en Y casa. cuando te las bebas en un día, después Y ¿qué? cuando te las beba, pues oye. No, yo tampoco estoy en el esto. No hay que verdadero ser problema. catastrofista, no nos lo tomemos en... Será lo que Simplemente tenga que hay un atasco, pero que hasta las propias compañías saben que esto se soluciona. Es decir, el problema es desatascar. Irónicamente, lo hemos provocado un poco nosotros. Es decir, el confinamiento del año pasado dispararon las compras por Internet y el final de ese confinamiento disparó de nuevo las compras. Tanto que se produjo un atasco enorme que ha coincidido que China, que es el mayor fabricante de todo mundial, ahora vende muchísimo también dentro de su país, porque ya la gente allí también económicamente puede comprar. Entonces, de repente hay mucha demanda, poca oferta y encima un retraso de entregas importante y un atasco importante, con lo cual es una tormenta perfecta. Han multiplicado los precios, ¿eh? Sí, Amazon ha dejado, con el gas es lo que está sin pasando. cartón el planeta. Como no se talaban árboles durante la pandemia y todo el mundo ha comprado por Amazon, se ha quedado el planeta sin cartón, parece ser. Pero que esto se soluciona, es decir, probablemente el año que viene, pues cuando se vaya acumulando, pues este año compremos productos de proximidad para regalar. Yo que me tenía que cambiar mi iPad, no sé cómo lo voy a hacer, porque... ¿Sabéis lo que me han regalado a mí hoy en el Congreso de Toledo? Como regalo por mi participación en una charla que he dado, pues oye, me ha encantado. Una bolsa con queso manchego, Ay, qué aceite de Toledo. Hombre. Y otra cosa que no he mirado lo que era porque venía envuelto, pero será algún producto. Y he dicho, ole el regalazo. Me ha hecho la ilusión que ni que me hubieran dado Pues si te gusta me lo dices, que yo también te lo llevo. El aceite de aquí y el queso. Aceite y el queso manchego, no hay nada mejor en el mundo. Bueno, sí, hay muchas cosas. A mí me ha llegado hoy una caja de naranjas y mandarinas directa de Xeraco, comprada al agricultor. Pues fenomenal. Pues lo que tenemos que hacer este año es comprar productos aquí en España. O sea, que lo pides por internet y te llega de donde... No, se lo pido por WhatsApp. Si queréis os paso el contacto. Sí. Se lo pido por WhatsApp, se lo he pagado por Bizum, ahora tiene un problema porque hemos ido haciendo... Y la verdad es que están súper ricas, claro, una fruta que ayer estaba en el árbol
Pero que digo que el verdadero problema no son ni las naranjas, ni el agua, ni el cartón. El verdadero problema es que no vais a tener ni whisky ni ginebra estas navidades. Yo ya tengo aquí un montón de vino, Pues que he mira, gastado como mis si fuera sabios. Navidad. casero. Si hay vino, Los si he hay gastado en porque el vino. vino es español y no tenemos que traerlo de fuera, lo tenemos todo Claro. compensado. Pero si tenemos, no necesitamos ni whisky ni nada de eso. Yo sí. digo Perdón, para bueno, pues, por mi Yo 50 no lo aniversario, me regalaron tenemos un una cava botella de estupendo. 12 años de Macallan, que evidentemente Sí. en Navidades pienso disfrutar absolutamente. bueno, mientras los demás no tienen. Está bien. Claro. Bueno, Pues si Bueno, Santiago. tenéis sabios de Iberia, es posible gastarlos en el Club del Vino. Yo tenía un chorro de ellos al comienzo del confinamiento y las navidades pasadas y para estas las he gastado en vino todas. Si es que a la que le gusta... A ver, dices, vete tú a saber las compañías aéreas qué les va a pasar así a medio plazo, antes de Sí. que a mí me apetezca volar. Y oye, que eran 100.000 labios, eran un mogollón. pues ya ves, Mm. gástatelo, sí. El confinamiento fue muy malo para el alcohol. Para el alcohol. Sí. Pues nada, Bueno, Santiago, nos vemos la semana que Bueno, viene. Os la semana que compartiré lo viene. antes posible presentaciones y vídeos para que no se me acumulen como esta semana, pero es que está muy liado de trabajo, lo Sí. siento. y el título del programa de la semana que viene para preparar las preguntas difíciles, Vale, para pues, ponerte en aprietos. Y que sí, Estrella, tú ahí. creo recordar que es leyéndote además y un tema que os va a entretenido. gustar, porque es un tema de los, creo, a ver. No, es el de exoplanetas, es una cuestión de exoplanetas. Ah, muy Es de bien. exoplanetas. Oye, lo que hay es en la Fundación Ramón Areces, hay algo, dejadme que lo busque en el correo, de Stephen Weinberg. ¿Ah, sí? Sí, esperad un segundito que abra el correo. Si no, lo miramos en la web. A ver, lo tengo por aquí. Lo manda luego por WhatsApp, que Santiago se tiene que marchar con sus Vale, niños. sí, luego os lo mando. Vale, Venga. muy bien. Mira, Vale. sí, la pasión de conocer. El 10 de Sí. noviembre a las 19 horas. Eso. Exacto. Santiago, en Dime. algún momento podríamos comentar algo sobre cómo se produce de forma artificial, cómo se puede conseguir producir hidrógeno y qué consecuencias podría tener. Pues mira, te lo cuento porque es muy fácil, muy fácil. Se obtiene del agua. Tú Ya, coges claro. agua, separas el hidrógeno del oxígeno y ya tienes el hidrógeno. Ya Y tienes además el- es muy cómodo porque como producto subyacente de la combustión obtenemos de nuevo agua. Lo cual devolvemos al medio ambiente. Vale. Es que yo En un motor de combustión de hidrógeno, los coches de el que hidrógeno. sale por el tubo es agua, es vapor de agua, es Claro. totalmente limpio. Vale. Con lo cual se devuelve a la naturaleza, es un combustible súper limpio. Ahora, Vale. el problema es la electrólisis del elemento, es decir, necesitamos electricidad para separarlo. Entonces, esa electricidad, ¿de dónde viene? Eso os lo digo muchas veces, que hay que pensar también, es como el coche eléctrico, sí, es muy poco contaminante, pero hay que cargarlo. Y esa electricidad, ¿de dónde viene? Porque si viene de elementos contaminantes, lo que ganamos con el coche lo perdemos con la carga. Pues en el hidrógeno, lo que ganamos con el hidrógeno, hay que tener en cuenta que esa electricidad debe venir de algo limpio, por ejemplo, placas solares. Pero no podemos utilizar una central de carbón para conseguir la electrólisis del hidrógeno, porque entonces contaminaríamos, ¿no? Pero es muy fácil, se usaría agua. Si luego vuelve otra vez a transformarse en agua, el resultado, vale. Es que he oído lo del coche que iba a funcionar por hidrógeno, bueno, y todo. Hay muchos, ya hay comercializados modelos. En España no, en España Y hace autobuses. tiempo. En España autobuses. Y hace muchos años. Sí, Hace los de muchos la años, MT sí. hay algunos Están ya. montando centrales que funcionan para extraer hidrógeno. Centrales como central nuclear, como central eléctrica. Pues No son centrales, no son centrales. La electrólisis del hidrógeno se lleva haciendo un siglo, no es nada moderno. O sea, se lleva haciendo ya hace un siglo, porque el hidrógeno se utiliza como combustible desde muchas cosas. Es decir, que no es nada moderno en ese aspecto. Pero que Otra muchas cosa son veces está los extendiendo- motores de hidrógeno, las pilas de combustible de hidrógeno. Eso es otra cosa. Pero la producción de hidrógeno es una cosa que la electrólisis se lleva haciendo desde 1880,
más o Sí, menos. pero de forma masiva, es que he oído esta mañana en la radio. No, de forma masiva se hacía antes, ahora ya no. Pues Ahora ahora, se utiliza solo la parte que se va a consumir. Antes se almacenaba el hidrógeno, pero una de las cosas que tiene el hidrógeno es que si no está sometido a presión o a temperatura es altamente explosivo, eso lo es lo que cual yo pensaba. no Yo decía, se almacena los aires. nunca. Con lo cual no es como tú dices, se hace el que se consume. La electrólisis es únicamente de la que se consume. En una pila de combustible, lo que utiliza es hidrógeno líquido. Ya, Hidrógeno líquido. claro, ya. El hidrógeno líquido no es explosivo, no arde, no produce ningún efecto. Claro. Pero solo se fabrica el que consume, por decirlo de alguna manera. No Pues tiene es que- absolutamente nada que Pues ver. es que han dicho que, sobre todo en China, que hay pues como 1000 centrales para obtener hidrógeno. Pues y te cuento, utilizarlo. la noticia no es así. Creo que han mezclado dos noticias. China ha apostado definitivamente por la energía nuclear y va a construir una serie de centrales nucleares. Y luego, el mayor productor mundial de hidrógeno es Alemania. No, y Alemania también. Alemania hablaba, es el China por principal encima. productor de hidrógeno. Y otro país que produce mucho hidrógeno para combustible de Estados automóvil, Unidos no, también. es Japón. Japón. Japón también. Porque tiene una industria automovilística, Toyota, Sí. en España no los vende, pero tiene varios modelos con pila de combustible de hidrógeno. Lo que pasa es que en España no los vende, porque considera que son modelos muy caros y que en España no se venderían. Claro. Eso es lo que decían, que se podía conseguir hasta 600 kilómetros de autonomía. Uy, mucho más. El de Toyota hace casi 1000, es muchísimo más. Los autobuses de la MT, son de hidrógeno. Sí, sí, sí. Los que te pone el autobús de hidrógeno, además te lo pone, de pila de combustible. Sí. Muy bien, Pues pues bueno, eso, sale de Bueno, la... oh, Vale. Bueno, Buen semana. fin de semana, la buen próxima semana. puente, viernes. feliz puente para todos. Chao, buen fin de... Igual. chao.